Compañeros de la materia Gestión de la Producción 1, espero que hayan estado bien. Hoy vamos a continuar con los videos. Para esta ocasión vamos a trabajar el tema de localización de las plantas. Y en estos temas vamos a detallar básicamente los factores que intervienen en localización de la planta, hablando de localización como el lugar donde va a estar ubicada nuestra planta en la teoría, y efectos como por ejemplo los métodos para determinar en dónde va a quedar ubicada la planta, las cosas convenientes o no convenientes de la localización en la planta. Y posteriormente terminaremos con el tema del diseño de la planta, unas cosas muy básicas, porque ustedes también ven una materia que se llama distribución en planta y en eso profundizan más en este tema. Sin embargo, aquí se trata no solo de seguir el sílabus que ustedes están viendo, sino también de entender algunos conceptos generales para tener en cuenta en el diseño y la localización de la planta. Entonces demos comienzo a nuestra presentación. En primer lugar, pues mirar en dónde o cómo comienza la localización de nuestra planta. ¿A qué se refiere eso? Bueno, básicamente la localización de la planta es mirar en qué lugar, ¿no? En qué lugar va a quedar ubicada nuestra planta. Aquí vemos un mapa y en ese mapa hay unos detalles y en esos detalles hay pues unas carreteras, unos sitios, vemos un río inclusive ahí en el mapa pequeño y básicamente lo que vamos a encontrar es en qué lugar va a quedar esa planta ubicada y por qué razón va a estar ubicada allí, ¿no? Hay obviamente muchos factores que intervienen en la localización de la planta. No podemos diseñar una planta y simplemente construirla donde nosotros queramos, sino también hay una serie de restricciones y condiciones que nos permiten mirar si es posible hacerlo o no allí. Entonces, ¿por qué es importante tomar una decisión de la localización de la planta? Es posible que a usted no le toque hacer esto, es posible que a usted le toque llegar a trabajar en una empresa que ya está localizada, entonces usted ya lo localiza en la zona de Bogotá en algún lugar, o le toque ir a trabajar a otro lugar que es una planta industrial donde usted va a estar. Pero independientemente de que eso ocurra así, es importante tener los conceptos porque también se nos puede presentar la necesidad de que diseñemos una nueva planta de la empresa donde trabajemos o, por qué no, una planta de nuestro propio negocio. Entonces, precisamente la localización de por qué o de dónde ubicar la planta es decidir, ¿no? De acuerdo a la situación o al lugar, el emplazamiento de una empresa, dónde van a quedar las instalaciones de la misma o por eso digo la palabra las, porque puede ser una o varias instalaciones. Es una decisión que está manejada a largo plazo y obviamente mueve gran cantidad de recursos, porque diseñar una planta, usted se imagina diseñar una planta pequeñita, una automotriz, pues es una cosa diferente a diseñar una planta más pequeña, ¿no? La decisión estratégica está vinculada a largo plazo y moviliza, digamos, una cantidad enorme de recursos, ¿no? Entonces es importante determinar exactamente dónde va a quedar con el fin de cuando se gasten todos estos recursos que involucren estos recursos, ya sea empresas del Estado o empresas propias o por qué no empresas donde usted va a trabajar, pues es una decisión a largo plazo y entonces eso va a afectar bastante las finanzas de la compañía, ¿no? Dice aquí en la última frase, dice, es una decisión rígida que afecta a la capacidad competitiva de la empresa. Rígida en el sentido de que cuando ya usted localice la planta, va a quedar allí y eso pues va a ser imposible de mover, en otras palabras, tocaría venderla y ustedes conseguir con esos recursos otra planta, irse para otro lado según las necesidades. En estos tiempos de pandemia, como ustedes se habrán dado cuenta, es importante definir los lugares. Muchas empresas han cerrado y ahorita de pronto la decisión estaría enfocada en otros aspectos. Por ejemplo, dónde ubicar una bodega arrendada, por ejemplo, de todas las plantas que ya han cerrado sus puertas. O se acabó una empresa, entonces, ¿qué hacer con esas instalaciones? Por eso es una decisión a largo plazo y es una decisión que es fija, dura en cuanto a recursos y en cuanto a tecnología. Entre las anécdotas que hay de plantas en el mundo están, por ejemplo, las plantas automotrices de Detroit que han tenido que cerrar en muchas ocasiones. Y digo en muchas porque han vuelto a abrir en algunas ocasiones, por ejemplo, la planta de Ford. Unas plantas de Ford en Detroit y también en Michigan, en Ohio. Entonces, las han tenido que volver a abrir para reacomodar, ¿por qué no?, otros nuevos procesos productivos.
Ahorita no sé cómo está el caso allá, pero fíjense que una de las zonas problemáticas de la parte social de que hay, digamos, indigencia y todo este tipo de cosas, drogas, es Detroit, precisamente porque muchas de las empresas que estaban allí tuvieron que cerrar por diferentes razones, y esto viene desde la crisis de los años 90. Entonces, obviamente es una decisión a largo plazo y que afecta a toda esa cantidad de recursos y que puede afectar a la comunidad, así como acabo de poner este ejemplo que está allí. ¿Cuáles son las alternativas de las instalaciones? Entonces, podemos encontrar tres básicamente: una que está orientada hacia el producto, es decir, fabricación de un producto específico, que básicamente estaría basada en términos de costos, ¿no? Si estamos hablando de un automóvil, básicamente la localización se está orientando hacia el producto porque es un producto de alto costo. Fabricar un automóvil es un producto de alto costo, se fabrican pocos, pues no comparado con una producción continua como Bavaria, que se fabrican es botellas, pero, perdón, botellas no, sino cerveza embotellada, más bien. Pero ese orientar el producto es cómo reducir los costos del producto. Tenemos que pensar en ese tema. La otra está orientada hacia el mercado, es decir, en donde está ubicado la empresa, tenemos un gran mercado, que es el tema de Bavaria. Ese sí está ubicado de acuerdo al mercado, porque entonces está en la región cundiboyacense, por ejemplo, la planta de aquí de Tocancipá. Y lo mismo la planta de la Nueva Andina, ¿no? La de cervecería andina. ¿Por qué están ubicadas aquí? Es básicamente porque tienen agua, que es del río Bogotá, y dos, ese es un recurso, y dos, tienen el mercado, que es el de Boyacá, que es las personas que más toman cerveza en el país. Es el departamento más consumidor. Por eso, de pronto, inclusive la publicidad de Bavaria, cuando usted va a la planta, usted va a encontrar es no la foto de la modelo, sino la foto del campesino con ruana tomando cerveza. Esa es la publicidad que hay en la planta y ese es el mercado objetivo. Por eso también en algunos casos, no sé si todavía lo hacen, cuando trabajaba yo en Leona de pronto lo hacían, alguna vez que trabajé en la parte de seguridad y salud en el trabajo hace muchos años, llevaban creo que todavía lo hacen en buses, recogían a las personas de las tiendas de las áreas de Boyacá, digamos el altiplano cundiboyacense, todos los tenderos los llevaban un sábado a disfrutar de la planta, les daban de comer, etcétera, inclusive bailaban. Pues ahorita con pandemia me imagino que eso no se está haciendo, pero con el fin de incrementar el mercado y la penetración del mercado en esta región se hacía eso, ¿no? Entonces tenemos ya dos, y tenemos la localización orientada al proceso, que básicamente es qué tan eficiente es nuestro proceso productivo, y allí se incluye también eficiencia de los proveedores, la parte de la cadena logística, la parte no solo productiva de la planta, sino también la parte de clientes, de todo el movimiento de materiales. Entonces estas son las alternativas de las instalaciones, ¿no?, que debemos pensar. Entonces tenemos algunos factores que nos van a indicar cómo o por qué razón se debe implementar una fábrica o se debe localizar una fábrica en algún lugar específico. Hay varios, en el orden que está, vamos a leerlos en el sentido de las manecillas del reloj, pero no necesariamente pesan en la misma proporción. Es decir, no es más importante el clima laboral que otros costos de servicio. Eso puede ser más importante en algún momento y en otro no. Depende la ponderación que le demos. Y más adelante vamos a ver que hay un método en el cual ustedes ponderan todos estos factores para determinar dónde está su planta, dónde debe quedar su planta ubicada. Bueno, aquí tenemos el clima laboral, ahorita lo vamos a detallar, es decir, donde se encuentran las personas que sea chévere para trabajar, como diríamos en el ambiente coloquial. También hay otro que es la proximidad de los mercados, es decir, que nuestro producto se puede vender fácilmente, sin necesidad de mucho transporte, o en una red de distribución muy fácil. También está, por ejemplo, el tema de la calidad de vida del sector, no solo de los empleados, sino de nuestros clientes potenciales, ¿no? Proximidad a proveedores y recursos es otro factor. Entonces, nuestro producto es muy caro en cuanto a los materiales que utilizamos. Entonces, si estamos cerquita a los recursos, ¿sí? Si estamos en una zona franca, por ejemplo, en un puerto, al final de un río o en un mar, digamos en una de las costas atlántica o pacífica, en Cartagena, qué sé yo, Barranquilla o en Buenaventura, entonces de pronto es favorable estar allá porque las materias primas nos llegan más baratas y no hay que poner costos de transporte adicionales. Proximidad
a las instalaciones de la empresa matriz, es decir, que aquí se menciona es que es una empresa de tipo matriz, donde es una empresa multinacional o ya es muy grande, y estamos cerquita de ella también. También tenemos otros factores como costos de servicios públicos, es decir, donde sea barato producir. Por ejemplo, en el caso de aquí de la zona de Bogotá, los municipios de Mosquera, Madrid, Funza, han sido abaratados en ese sentido y se han creado algunos centros industriales. ¿Por qué? Porque este tipo de costos es más barato. Si esto influye demasiado en el producto, pues sería bueno venirnos para acá. Y hay otros factores que usted se podrá imaginar, ¿no? De pronto, no sé, de pronto hablamos hay facilidad en las comunicaciones, ¿sí? Hay seguridad, por ejemplo, no hay guerrilla. En este caso estoy mencionando otros factores que de pronto no están aquí en esta presentación. Entonces miremos cada uno de los factores que acabamos de mencionar. Entonces está el clima laboral favorable. ¿A qué se refiere eso? Entonces dice, puede ser el factor más importante para las decisiones, pero no el más importante necesariamente. Es cuando las empresas, digamos, necesitan mucha mano de obra, ¿sí? Requieren procesos, necesitan mucha cantidad de personas y en ese caso, si necesitan mucha cantidad de personas, pues la idea es buscar, ubicar en un lugar donde sea fácil de conseguir esa mano de obra. Entonces tenemos ejemplos, perdón, como empresas de textiles, confecciones, donde todos los procesos básicamente son manuales y se hacen con máquinas, pero operadas por cada una de las máquinas por operario. La parte de muebles, la parte de electrónica, donde se hacen procesos de ensamble, de pronto comestibles, no se menciona aquí, de pronto bebidas, sí, ese tipo de cosas donde hay un clima laboral favorable, tanto para el empleado como para el empleador, ¿no? La segunda que está aquí, proximidades mercado, también toca mirar en qué lugar nos están demandando nuestro producto, ¿sí? ¿En qué lugar? Entonces, por ejemplo, si nosotros ubicamos una planta de cerveza en un lugar frío, en una zona fría, obviamente no vayan a pensar que el tema aquí de Bogotá, de la zona cundiboyacense, no es frío, sí es frío, pero como les digo, es porque el mercado de Boyacá es el más bebedor, ¿sí? Entonces, y Cundinamarca, entonces ubicaron la planta allí. Pero hay que tener en cuenta que de pronto ahí vamos a tener una fábrica de neveras, vamos a colocar cerca de Nevado del Ruiz, estoy colocando un ejemplo, aunque la hay, digamos. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con ese tipo de mercados? ¿Por qué no se ubicó en una zona caliente, digamos? Eso habría que pensarlo también. Cosas como ese estilo hay que mirar a ver dónde nos vamos a ubicar proximidad al mercado. Hay muchos productos que dependiendo del mercado está uno o no está. La ciudad de Bogotá, por ejemplo, es un gran, con todos los habitantes que tiene, es una cosa donde usted puede ubicar casi cualquier empresa y va a vender casi lo que se le ocurra. Pero no todas las empresas o no todas necesariamente tienen que estar ubicadas en esta ciudad grande. La parte de calidad de vida es, por ejemplo, que tiene instalaciones recreativas como Google, ¿no? Escuelas, el tema de servicios, el tema de prestigio, el tema de eventos culturales, que sea atractivo para el que trabaja en la compañía y también para el cliente de la misma. Es básicamente, en este caso, la calidad de vida se usa en empresas como de tecnología, pensemos Google, sí, si ustedes miran las películas donde aparece la empresa Google y porque es así, es un clima laboral excelente, es un sitio, un centro de vida excelente, por ejemplo Silicon Valley, todo eso es una cosa de lujo, donde la calidad de vida es muy alta, ¿no? Entonces puede estar allí esta empresa porque es una empresa de tecnología y que todo lo vende básicamente por internet o todos sus negocios son, digamos, virtuales, ¿no? Los físicos ya es otra cosa. Proximidad de proveedores y recursos. Veamos el caso de las plantas de Bavaria y de Andina. Digamos ahí, ¿cuál es el recurso principal para ellos? El agua. ¿Y el agua de dónde la traen? Del río Bogotá. Ellos tienen un acueducto propio que el río, traen el agua del río por tuberías desde casi su nacimiento. O sea que viene muy por el agua. No se vayan a asustar, que no es agua que ya llega aquí a la ciudad. No es eso. Creo que algunos ya saben eso de lo que estoy diciendo. Entonces traen el agua de allí y obviamente pues eso les reduce los costos, aunque ellos tienen que devolverla, la que utilizan, tienen que devolverla de cierta manera, pero sí se pueden suplir de ese recurso que es el más importante, ¿no? La parte de proveedores también. Estando cerca de Bogotá, pues están en la sabana, pues también tienen proveedores de otras cosas, por ejemplo, proveedores
de la parte de los vidrios, de empaques, de transporte, etcétera. En el caso, por ejemplo, de las tapas de la cerveza, la fábrica de Bavaria tiene su propia empresa de tapas dentro de las instalaciones, entonces esos no se preocupan por eso. Pero sí requieren acero para hacer las tapas de las botellas de vidrio. Entonces, esos son insumos que se consiguen cerca de la sabana de Bogotá, fíjense ustedes. También está la proximidad a las instalaciones de la empresa matriz. Digamos que es cuando usted tiene una empresa ensambladora, vamos a hablar de los automóviles en este caso. Entonces usted montó las ensambladoras que se hay en el país, que en este momento ya son solo dos. Está, creo que hay una tercera en Cartagena, pero pequeña. Entonces está General Motors. ¿Y dónde está ubicada General Motors? En Bogotá. ¿Y por qué en Bogotá? Porque la mayoría de los proveedores están en Bogotá. Y obviamente hay otras regiones del país porque ellos están obligados a hacerlo, pero la mayoría de los proveedores están en su Bogotá. Y la otra planta donde está, en otra ciudad muy importante de Colombia, que es Medellín, que es Sofasa, Sofasa Renault, está ubicado allí, porque hay muchos proveedores también de la región que le entregan materiales a esta planta. Entonces, si a mí se me ocurre montar una empresa de fabricación de llantas, por ejemplo, y la monto en Bucaramanga, pues estoy como lejos de Bogotá y de Medellín. Entonces, no tendría sentido hacer allá. Yo me estaría cerca más bien, o una distancia intermedia, podría ser entre Bogotá y Medellín, no sé, una localización que también consiga recursos y todo, la empresa de las llantas. En este caso tenemos aquí Michelin, ¿no? Que queda aquí en la autopista sur, pero también le provee pues, las llantas a los vehículos ensamblados en el país, y también tiene mercado de reposición, que también por lo que es una empresa grande está cerca también de Bogotá, en la sabana. Está también los impuestos, la parte de bienes raíces, los servicios públicos. Entonces, básicamente es donde el producto que nosotros hagamos tiene un alto contenido de esto. Supongan agua, supongan electricidad, supongan gas, ¿no? Necesitan de esos insumos para fabricarse. Y entonces lo mejor es estar en un lugar donde estos recursos sean económicos, ¿no? Hay zonas del país, estábamos hablando de la sabana de Bogotá, donde se incentiva ese comercio como, o esas instalaciones como, reduciendo sus impuestos para que la gente, el empresario, reduzca básicamente sus costos de producción y de esta manera pueda fabricarlos y ser más competitivos básicamente en cuanto a costos. Esos serían los factores importantes, ¿no? Otros factores que tenemos determinantes es, por ejemplo, proximidad a los clientes, que básicamente tiene que ver como con el mercado, costos de transporte y proximidad al mercado, estos todos son localización, competidores y los factores específicos del lugar. Hay una cosa que se llama el clúster, ¿no? ¿Qué es un clúster? Resulta que si usted analiza vamos a hablar del mercado de las motos, entonces el clúster de las motos, ¿dónde está? Entonces ahí en la 1 de mayo, entre la carrera 24 y la carrera 30, hay una cantidad de almacenes de motos. ¿Por qué? Porque como que toda la gente se concentra allí, lo que son repuestos, venta y todos los accesorios. Usted encuentra fábricas de cascos, todo está allí. Ese es el clúster de las motos, vamos a suponer ese ejemplo. Pero en el tamaño de empresas grandes es donde se han ubicado empresas de ciertos sectores que son competencia. ¿Por qué? Porque el clúster se formó porque de pronto allí o hay un mercado potencial, o hay una proximidad de materias primas básicas que se consiguen baratas, o hay otra cantidad de cosas que hace que todo el mundo se concentre como en una zona, ¿no? Cuando una zona se vuelve famosa por algo, pues simplemente se forma el clúster. Podríamos hablar de un clúster, aunque no es el ejemplo de la zona rosa de Bogotá, entonces están bares, restaurantes, etcétera. Bueno, ahorita no les ha ido también, pero es un clúster. ¿Por qué? Porque la gente allá va a ¿qué? Hay un mercado para la gente que va a rumbear, a comer, a disfrutar. Entonces está allí un clúster de eso. Ese es un ejemplo de un clúster, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Miremos entonces la proximidad a los clientes, que se parece a la proximidad a los mercados. ¿Por qué no? Entonces es un factor para determinar el grado de comodidad con que los clientes pueden llevar a cabo sus transacciones con una empresa. Por ejemplo, dice, pocas personas acudirían a una lavandería en seco o a un supermercado localizado en sitios remotos. Básicamente, si usted tiene una lavandería y todo, pues debe estar cerca de su casa, básicamente. La idea es que esté cerca a esos accesorios, ¿no? A ese tipo de servicios.
Entonces, en el caso de los clientes, la parte de los ingresos tiende a ser dominante porque entre más plata tenga un cliente, pues tiene más posibilidades de adquirir diferentes productos y servicios. Entonces hay que mirar allí la proximidad con los clientes. Transporte y proximidad de mercados, básicamente, digamos, es un factor casi igual, digamos, el tema, básicamente si disponemos de puntos de distribución cercanos, si disponemos de empresas que nos transporten o tenemos nuestra propia flota y estamos cerca, digamos, para la parte de distribución hacia los clientes y el mercado. También es importante determinar dónde están nuestros competidores. A veces los competidores con el pasar del tiempo se vuelven amigos, aliados, ¿no? Entonces ahí estábamos hablando del clúster, que el clúster de las empresas metalmecánicas que hacen servicios metalmecánicos está en el Ricaurte. El clúster de las empresas que venden vitrinas, sillas y toda esa vaina para restaurantes, ¿dónde está? En el Ricaurte. Es un clúster en Bogotá, ¿correcto? ¿Y por qué Valle? Porque de pronto comenzó a hacerse allí, pero también es porque las empresas que fabrican de estos productos están allá cerca y los proveedores de las mismas también. Ahí hay empresas que proveen la parte de metálica, la parte de todos los insumos para muebles, inclusive herramientas, todo eso está allí y los competidores están todos como ubicados en un solo lugar. Y otros factores específicos del lugar. Aquí vamos, por ejemplo, a mirar densidad residencial. Si necesitamos, nuestro producto necesita que haya harta gente para venderse, por ejemplo. Flujo de tráfico, visibilidad, mercados minoristas, dice aquí. Si tienen, por ejemplo, hay compras impulsivas, observen lo que son los almacenes como home center, ¿no? Entonces ellos han ubicado estratégicamente los almacenes en ciertas zonas porque a medida que hay nichos de construcción de edificios, casas y no sé qué comienzan a crearse conjuntos residenciales, pues lo mejor es ubicarlos en un almacén de esos allá porque la gente va y compra allá. Entonces ustedes ven el caso ahí de la ciudad de Cali, cerca de la universidad. Entonces tenemos un home center. Y si ustedes ven alrededor de eso hay una cantidad de estructuras, de edificios, de conjuntos residenciales, de edificios de altos pisos con muchas torres, entonces que hay una cantidad de apartamentos y esa gente que necesita, pues ir a comprar a Home Center los accesorios, los muebles, etcétera, las cosas de la casa. Y lo mismo hacia la ciudad de Mosquera, la parte de Mosquera tenemos otro almacén de estos y son específicos del lugar esos factores, ¿no? Entonces hay que pensar, todas esas cosas hay que pensarlas, depende en dónde va a estar nuestra planta y qué también vamos a ofrecer nosotros. Vamos a mirar ahora el procedimiento para localización de plantas. El procedimiento de análisis de localización de plantas, pues depende de dónde básicamente vamos a colocarla, que ya dijimos algunos de los factores. Y entonces la idea se debe determinar cuáles son los criterios o alternativas para poder saber en qué lugar vamos a ubicar la planta. Entonces, por ejemplo, tenemos acá dentro de otras que ya miramos algunos factores, vías de acceso. Entonces se recomienda que sea, pues obviamente un lugar donde haya pavimento y es un tránsito fácil, que haya transporte, que haya ubicación. Transporte de comunicaciones, la parte de carreteras, puertos, servicios de carga, por ejemplo, el país Bolivia. Bolivia no tiene salida al mar, entonces ustedes ya se imaginarán todos los problemas y por qué Bolivia, a diferencia de los países que tienen salida al mar, es diferente el desarrollo de ellos. Pues no es que no tengan un desarrollo, pero obviamente es muy difícil para ellos lograr comercializar sus productos, sino básicamente todo por carretera y por aéreo, ¿no? Que obviamente es complicado. Capacidad del suelo, estudio del suelo, la parte mecánica del suelo, a ver si podemos crear una planta donde podamos fabricar las cosas, donde podemos instalar nuestras maquinarias sin tener ningún problema, ¿no? Sin tener ningún problema de que dañamos o algo así. Hay otros factores importantes allí, vamos a mirarlos. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el análisis preliminar. Entonces, tenemos una localización macro región, por ejemplo, en este caso, estas diapositivas que busqué tienen en el Perú. Hay que mirar la comunidad, la región, seleccionar el área, consumidores y proveedores. Y listo, este es un tema. Entonces aquí vamos a agrandar nuestra diapositiva. Y hay otras cosas que se miran. Por ejemplo, para el tema del nivel freático, les recuerdo, el nivel freático es donde el agua está en el subsuelo, ¿no?
Entonces, sí, porque de pronto de allí se puede extraer el agua como recurso o simplemente por la condición del terreno. La parte de condiciones ambientales que tengamos alrededor, la infraestructura, superficie, la parte del espacio, de si podemos contratar personal, si podemos pensar en una futura ampliación de la planta, etcétera. ¿Qué servicios debemos tener ahí al lado? Si tenemos acueducto, gas, redes eléctricas, telecomunicaciones, que ahora es muy importante, disponibilidad de agua, etcétera. Y obviamente proximidad de proveedores, ya lo hemos visto anteriormente. Recursos humanos para la parte de mano de obra y la parte calificada, ¿no? Si tenemos que necesitar profesionales técnicos, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Hay plantas que sí, y aquí hay un tema que de pronto ustedes van a caer en cuenta, y es, hay plantas que toca, ya se sabe el lugar donde van a estar. Entonces, por ejemplo, un campo de perforación de petróleo, pues es en donde está el petróleo, no hay otro, o una mina, pues es donde está el material, ¿sí? Otra cosa es donde se refina el petróleo, ¿sí? Por ejemplo, en la refinería de Cartagena o las refinerías que hay aquí en Santander, en Barranca. Entonces, ¿dónde está ubicada la refinería? Pero ¿dónde está el campo petrolero? Es diferente, por eso se hacen los oleoductos para transportar el petróleo y cerca a la parte, en otras partes se refina, ¿no? Que ya es otra cosa. Bien, entonces aquí hay una forma lo vamos a ver, de alternativas de localización. Y la idea es que ustedes busquen una serie de localizaciones candidatas. Entonces ustedes dicen, no, bueno, mi planta va a estar en Bogotá, va a estar en Funza, va a estar en Mosquera, va a estar en Girardot, va a estar, bueno, no sé dónde ustedes miran. Todos los aspectos anteriores que ya resumimos. Y obviamente hay que comenzar a pensar en ponderar cada uno de estos aspectos, cuál pesa más, cuál pesa menos, o cuál cuesta más, cuál cuesta menos, etcétera, para poder hacerlo. Vamos a este diapositivo. En la parte 3, que es evaluación de alternativas, pues ya vamos a hacer un análisis más detallado y recogemos toda la información y comenzamos básicamente a tabularla de acuerdo a los factores que ya consideramos. Y después, a través de un análisis de tipo cuantitativo o cualitativo, como dice acá, pues se toma la decisión. Ya dicen, oiga, bueno, nos vamos por este lado y arranquemos allá. ¿Listo? También tienen que pensar lo siguiente, aquí no está en la diapositiva, pero bueno, yo voy a construir una planta y si es que la voy a construir desde cero, tengo que contratar personal para la mano de obra y construcción de la planta, o sea, o puedo contratar una empresa, una firma que me haga la planta. ¿Sí? Bueno, todo eso esto hay que pensar. Entonces, en términos generales, la idea sería, para ubicar nuestra planta, definir si la planta va a ser de transformación o de ensamble, eso es muy importante, ¿sí? Porque si es de transformación, pues tenemos que tener materias primas primarias, valga la redundancia, mientras que si es de ensamble, nuestros proveedores ya nos entregan las partes y nosotros la vamos a ensamblar, como es el caso de los automóviles. Hay que definir el producto, hay que terminar el sitio, hay que seleccionar los equipos y distribuirlos en forma óptima, eso ya se llama distribución en planta, y hay que diseñar el edificio, ¿no? Hay que diseñar, pero entonces eso también es distribución en planta. Problemas relacionados con la localización tenemos los siguientes. Por ejemplo, un mercado en expansión, ¿sí? Hay que entonces aquí utilizar búsqueda de estrategias para la expansión. Entonces no sabemos, no conocemos, es un nuevo producto y no sabemos si lo van a comprar, si vamos a exportarlo, si es muy costoso, digamos un mercado nuevo y entonces es desconocido. Entonces ahí sí hay un tema complicado para tomar una decisión de armar una planta gigantesca que cueste varios millones de dólares y digamos no vendamos, ¿sí? O digamos de la talla del mercado no dé o el producto no dé y entonces fracasamos en el proyecto. Nuevos productos que se van introduciendo, si ustedes tal vez le dimos las fuerzas de Michael Porter por ahí, entonces hay que tenerlas en cuenta. Contracción de la demanda, es decir que se reduce la demanda como en estas épocas de pandemia que se redujo, ¿no? Agotamiento de fuentes de abastecimiento, entonces tenemos problemas de abastecimiento con los proveedores o con los recursos naturales o los recursos de servicios públicos, también hay que tener en cuenta todo eso. Obsolescencia de una planta de fabricación. Los equipos recuerden que van a durar un tiempo en cuanto a máquinas, tecnologías, etcétera. Y de pronto va a ocurrir que necesitamos renovarlos y entonces hay que pensar en todas esas cosas. Presión de la competencia, por supuesto. Fíjense que esto tiene que ver como con Michael Porter, creo que ya hemos tratado el tema aquí
en este ámbito, en esta materia. Entonces, si no lo hicimos, por favor, véase las 5 fuerzas de Michael Porter por ahí en internet. Y la precisión o la presión, perdón, de la competencia, estamos diciendo que es, pues obviamente la competencia no va a dejar que usted entre, etcétera. Hay una cosa que en Michael Porter se llaman las barreras de entrada, y es que usted va a entrar de pronto a un nuevo mercado, o va a entrar a formar una nueva planta de un producto que ya existe. Entonces, todos esos son problemas para la localización, ¿no? Bueno, entonces tenemos unos métodos cuantitativos para seleccionar el lugar. Recuerden, estamos haciendo la parte de seleccionar el lugar de la planta. Hay la parte de evaluación de alternativas y búsqueda de alternativas de localización. Entonces, y por último, seleccionamos la localización que está en la punta de la pirámide. Aquí tenemos como un factor ponderado. Dice determinar los factores relevantes. Usted entonces ya dijo cuáles son los factores. Entonces, cercanía a los clientes, si la planta está orientada hacia el producto, al proceso, o hacia digamos, a la facilidad de producción, o las personas, ya dijimos todo eso. Si estamos consiguiendo los proveedores que estén más cerca, todas esas determinamos los factores. Luego, ¿qué hacemos? Le damos un peso, o sea, una importancia a cada factor, lo ponderamos, ¿no? Obviamente la suma da 100%. Se fija una escala, se evalúa, digamos, para cada localización esos mismos factores, y pues hace una multiplicación básicamente de cada factor para obtener un total, y se escoge pues el de la puntuación con mayor valor. Vamos a ver aquí un ejemplo. Entonces tenemos las alternativas que son la localización A, B, C. Entonces, por ejemplo, pongamos Mosquera, o una letra A, una B y una C, hagámosla así. Bueno. Entonces, Armenia, Bogotá y Cali. Vamos a suponer que son la planta que esté ubicada en Armenia, Bogotá o Cali. Podría ser también una región. Vamos a suponer cualquier cosa de esa. Proximidad de proveedores. Porcentaje que se le dio, 30%. Porque para ese tipo de producto, de proceso que vamos a fabricar, pues el 30% es importantísimo, porque los costos de nuestros materiales son altos, y si tenemos los proveedores ahí pegados, bueno, va a salir más barato, ¿no? El segundo factor que tenemos en cuenta en nuestro ejemplo es los costos laborales. También damos una ponderación de 30. Los transportes, o sea, digamos que nuestro producto tiene cierto grado que tiene que transportarse, entonces es muy importante, también le damos un 20. Los impuestos, un 15. Y el costo de la instalación de la planta, un 5, 30 y 30, 60 y 20, 80 y 15, 95 y 5, 100. Ahí está el 100% de los datos. Y cada una le vamos a las alternativas. A la A, digamos, la vamos a calificar con 7, B con 7 y C con 10. O sea que la mayor, digamos, en la proximidad de proveedores, la alternativa C, que dijimos que era Cali, por ejemplo, por la letra C. Entonces, donde más cercano lo tenemos. Entonces, de 1 a 10 tenemos un 10. O sea, donde más vamos a estar cercanos a proveedores es si nos vamos para Cali. Vamos a suponer que vamos a hacer algo con azúcar, ¿no? Entonces tenemos la caña de azúcar, que es de esa región, es poderosa, entonces le damos un 10. Si estamos en Bogotá, pues un 7, sí, nos llega el azúcar. Y si estamos en Armenia, hemos dicho, pues también nos llega de igual manera que en Bogotá. Entonces, eso. Por otro lado, en costos laborales es más barato, digamos, trabajar en Bogotá, le dimos un 9. Entonces, ahí se ve. Por el lado de los transportes, en nuestro ejemplo, es más barato trabajar en Armenia. Bueno, por el lado de impuestos es más barato en Cali, ¿sí? Y por el lado de la instalación, de los costos de la instalación, es más fácil hacer los costos en Bogotá. Este ejemplo, obviamente, estoy inventándome con las letras. Las ciudades no tiene que ser exactamente así, solo estamos haciendo una suposición. Bien, aquí lo que hacemos es, cogemos cada uno de los factores. Yo con el mouse 30 por 7, este 30 por 7 o punto 30 por 7, punto 30 por 5, punto 20 por 9, punto 15 por 6, punto 5 por 7, sumamos y nos da este valor que está acá. Hacemos lo mismo con B, con C, y vamos a escoger el valor que más alto sea. En este caso, en este ejemplo, que es por factores, nos dio 7.45 en la ciudad de Cali, ¿sí? Muy sencillo el ejemplo, es un tema muy sencillo, no necesita uno un super ejemplo ni una matemática muy avanzada.
Simplemente repetimos, coger los factores que vamos a considerar, ponderarlos por el grado de importancia y en las alternativas calificar, puede ser de 1 a 10 o de 1 a 5, lo que usted escoja una escala, cuál es el que mayor, de mayor a menor, cuál es el que mejor lo hace. Por ejemplo, en este caso que estábamos mirando, la proximidad de proveedores en Cali tenemos un 10 porque están muy próximos, digamos, por eso vale tanto. ¿Listo? Entonces escogemos, en este caso el resultado que nos dio es que escoja la alternativa C, que dijimos que era Cali, 7.45 nos dio. Ese es un ejemplo de la localización o por qué escoger esa localización. Ahí están los factores ponderados. Yo considero también que este ejemplo es como cuando usted va a comprar un computador. Entonces usted mira Acer, Asus y bueno, qué sé yo, HP. Y entonces usted dice procesador. ¿Qué mira usted en un computador? Procesador, memoria, disco, pantalla, si acaso, y periféricos. Listo. Procesador, memoria, disco, pantalla y periféricos. ¿A qué le da usted más ponderación? Pues al procesador, es lo lógico. Entonces el procesador usted le pone un 40 porque si es Intel Core i7, pues sí. Entonces en el procesador, por ejemplo, tiene un procesador Intel Core i7 o Core i9, ya hay 9. Está también otros computadores, otro computador que viene con Ryzen, Ryzen 7, por decir algo, y está un Core 2 Duo. Entonces usted dice, no, pues el más berraco es el Core i7 y el Core i9, entonces ese le da 10. Y a los otros obviamente de ahí para abajo, y ahí ya puede ponderar y usted va escogiendo, y entonces dice, al final hace todo ese juego de cosas que acabamos de ver acá, y dice, me voy a ir por el Asus, porque el Asus dio un resultado de 8, y los otros me dieron 7, y el otro me dio 4, estoy colocando un ejemplo. Es lo mismo, básicamente. Entonces usted lo hace en su mente, pero si usted lo escribe de pronto en una tabla, podría llegar a ser más acertado en su decisión, ¿no? Otro factor puede ser el precio del computador, en el caso de ejemplo que estamos colocando. Bien, hay otro método que se llama el método de la gravedad, y básicamente es como de acuerdo a un mapa físico, o sea, de dónde está localizada la planta, y etcétera, y las distancias relativas con clientes, proveedores, etcétera, se establece un costo mínimo, como dice aquí. Entonces colocamos las instalaciones en el mapa, establecemos las distancias relativas y calculamos un costo mínimo. Y obviamente el costo más barato es el que vamos a decidir por ese lado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unas fórmulas, que el costo total es la sumatoria del costo unitario del transporte del punto I, el volumen o el peso de los transportes de los materiales que vamos a mover desde o hacia nuestro punto, y la distancia. Entonces, el costo unitario transportar por el volumen que vamos a transportarlo, por el peso, por la distancia, ¿sí? Básicamente es eso. Y entonces hay dos coordenadas, promedio de X y promedio de Y, ¿sí? Fíjense ustedes que en el promedio de X está el costo del transporte por el valor unitario del transporte, por el X, X sí que sería la primera instancia sobre la sumatoria del costo por el valor del transporte, ¿sí? Para que me dé el costo promedio en X y en Y también. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, una refinería necesita ubicar una instalación intermedia entre su refinería y, ahí dice, una ciudad. Por eso les digo, esta era de una presentación del Perú, que son los distribuidores. Y adjuntan un cuadro que tiene un mapa de coordenadas, ¿sí? Básicamente es un mapa de coordenadas XY. Entonces la coordenada X esta es 25, la otra es 75, y el costo son 1500 galones de gasolina, perdón, la cantidad es 1500. La otra son 250, la otra 450, etcétera, la cantidad que se transporta. Es decir, que aquí esta distribución o esta localización está suponiendo que estamos nosotros en el centro como de todo. ¿Y dónde lo vamos a ubicar? Donde más jale, ahí ya lo ubicamos, ¿sí? Donde menos cueste, es donde más jala. Bien, aquí tenemos entonces las coordenadas XY. Aplicamos la fórmula y nos da un promedio para Y de 217 y un promedio para X de 308. Entonces cogemos 75 por 1500 más 150 por 250, mire, 75 que es Y por 1500 más 150 que es el segundo Y por 250 más 350 por 450 más 400 por 350 más 450 por 450.
Y para X es 325 por 1500, 400 por 250, 450 por 450, 350 por 350 y 25 por 450. ¿Listo? Y dividimos entre lo que son los costos, ¿sí? Mírenlo ahí, 1500, 1500, que es este primer valor, 250, 450, 350 y 450, ¿sí? Ahí colocaron un desorden, pero no importa. Listo, en el denominador de ambos, pues es el mismo cálculo y se ve claramente. Y nos da que la coordenada Y es 217 y la coordenada X es 318, entonces es 308, perdón. Entonces aquí físicamente este es un plano, digamos aquí vamos a encontrar un plano, aquí lo que pasa es que no colocaron los punticos, pero aquí hay un puntico, aquí hay otro puntico, aquí sí que es físicamente donde está la localización y nos da que la coordenada sería este puntico que estamos ubicando acá. Muy bien. Esto lo pueden hacer físicamente en un mapa, ¿no? Pero aquí hay un consejo para que mejoren el tema y es, no es la distancia lineal lo que estamos evaluando. Es decir, no es una línea recta entre entre este punto que estamos señalando y en este caso la otra planta o la distribuidora y esta, no es así. Sino es el costo que resulta de transportar de este lugar a este lugar y de este lugar a este lugar, de acuerdo a las cantidades. Estamos ponderando es el costo total de transportar nuestros productos a esos lugares. Este modelo, como se está dando usted cuenta, es que usted tiene una fábrica y usted tiene distribuidores, ¿no? De sus productos. Entonces, ¿dónde ubica la fábrica? Aquí en Colombia, básicamente, mucha gente ubica sus plantas en Bogotá, es central, es muy central, pero también hay unas empresas que están ubicadas en las zonas francas, ya, o cerca de los puertos, como mencionábamos anteriormente. El método Delphi o Delphi básicamente se parece al método Delphi que vimos en los pronósticos, que es con una selección de expertos, se elabora un cuestionario y ese cuestionario se va rotando alguien lo va moderando y lo va recogiendo para tomar las mejores o todos los aspectos para tener en cuenta en dónde va a ir ubicada nuestra planta. Entonces, ese es el método Delphi, digamos. No vamos a entrar en el detalle de ese, vimos el anterior que me parece el de gravedad y y el de los factores. Con esos yo creo que es suficiente y no hay que hacer un ejemplo muy grande para eso. De pronto les dejo un tallercito para que ustedes hagan un ejercicio de eso. Continuando, entonces vamos a ver cómo se hace la distribución en planta. Cuando se habla de distribución en planta es cómo organizamos toda nuestra maquinaria y nuestro flujo de proceso, incluyendo muchos de los factores que ustedes ven aquí, dentro de la planta, y esto ojalá hacerlo teniendo todo en cuenta antes de fabricarla, de construir nuestra empresa, de construir la instalación. Tener en cuenta todos estos aspectos. De esta manera, no solo el arquitecto que nos ayuda a diseñar la planta que sea bonita o el ingeniero civil que nos ayuda a calcular cómo va a ser la parte estructural del edificio. No es tampoco solo eso, sino que nosotros también debemos pensar en cómo va a fluir nuestro proceso para que ya después de que tengamos pensado eso, ahí sí le damos la vía libre al diseño de la planta como tal física y a la construcción o las partes estructurales de la misma que lo hacen otras profesiones, no nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces con ese tema. Vamos a mirar aquí los factores y en qué consiste la distribución. Básicamente, la distribución en planta es una estrategia para mirar cómo reducir los tiempos, reducir los desperdicios, los movimientos de los materiales, de tal manera que mejoremos la capacidad, por supuesto, y entonces al mejorar la capacidad de producción aumentamos el volumen de unidades o simplemente reducimos los tiempos de producción del proceso y por lo tanto nos volvemos más competitivos, ¿no? Es básicamente eso porque hemos reducido nuestros costos de producción. Vamos a mirar los factores. Vamos aquí, no, como les digo en las otras presentaciones, no es que estén en ese orden, lo leemos en ese orden, pero no necesariamente son los más importantes porque están de primeros o de segundos. Bien, material, maquinaria, hombre, ahí estamos las M's, ¿no? Material, maquinaria, hombre, movimiento, cuántas demoras o esperas, servicios, el edificio y los cambios de producto. Vamos entonces a mirar acá, avanzando, cómo vamos a trabajar.
Bien, entonces, ¿qué miramos en el factor material? Entonces, la idea es que los materiales o las materias primas influyen básicamente, es el tema de la manipulación del mismo y el almacenamiento, ¿no? Entonces, hay que pensar cómo los materiales van a ser almacenados desde, inclusive desde su compra o antes de su compra, cómo van a llegar esos materiales y cómo van a fluir por la planta, cómo van a moverse por la planta, cómo se van a transportar y cómo se van a manipular. Ese es uno de los aspectos del material. No voy a entrar aquí en el detalle de manejo de materiales. Hay una materia que se llama manejo de materiales. Si usted quiere indagar eso, pues lo puede hacer. Pero utilice el sentido básico de una materia que se llama métodos y medición del trabajo o métodos y movimientos, una cosa así. Y es básicamente cuando usted mira el factor de material, entonces usted dice que ahorre material, que cuando usted haga los cortes del material, hágalo o lo optimice lo más que pueda, que cuando usted programa el material, saque ojalá un solo material y una vez lo corte, lo doble y lo aliste todo, que reduzca el desperdicio al mínimo del material. Estoy hablando de cosas que influyen en el material. Que mire a ver cómo va moviendo el material, utilice los métodos de la gravedad si puede, que es barato, ¿no? Si usted comienza, si su producto fluye por gravedad, pues usted no tiene que usar nada de electricidad para que su producto se va fabricando, sino que todo va moviéndose por gravedad. Si usted tiene que comenzar a utilizar utensilios o utillaje para transportar el material, pues ya comienza a incrementarse los costos. Si usted va a almacenar el material temporalmente, es posible que sufra daños. Piense en un material que sea, ¿cómo se llama? Que se deteriore muy rápidamente, que se dañe, como por ejemplo alimentos. Entonces, ¿usted qué va a hacer con eso? O sea, todo eso lo tiene que pensar bien, dónde va a estar almacenado, qué tipo de tecnología necesitamos para guardar el material temporalmente o de guardarlo por largo tiempo. Todo eso hay que pensarlo. Entonces, esos factores, estamos hablando del material, lo vieron ustedes en métodos y movimientos. Eso es lo que hay que traer aquí para pensar en eso. La maquinaria tiene que mirar lo que llaman aquí la tipología, es decir, cómo está organizada, número de máquinas en las que tiene ya existentes por tipo, por clase, la cantidad de utillaje. Aquí en la fotografía de la izquierda vemos como una ensambladora de vehículos, ¿no? Entonces ahí están haciendo procesos de soldadura los robots. Entonces, por ejemplo, hay que mirar si usted tiene la maquinaria está automatizada, si no lo está, cómo va a ser su distribución para que el material fluya por esas máquinas. Si es una distribución de tipo taller, si es una distribución o de tipo en línea, que ya las vimos en algún momento en el curso, que era decir que están todas unas detrás de otra. Cómo va a ser cómo van a estar organizadas las máquinas, pero también en las máquinas, y me meto en otra materia que se llama mantenimiento, hay que pensar en la instalación, desde el diseño, la instalación, la fabricación de la misma máquina, si usted la tiene que fabricar. Hay que pensar en dónde va a estar ubicada, si los suelos donde usted va a colocar la máquina, pues están bien diseñados. Todo eso lo tiene que pensar. Muy bien. La mano de obra o el factor hombre que dice aquí, eh, ¿cómo se va a distribuir? Si está distribuida por proceso o está distribuida de acuerdo a una línea de ensamble. Aquí vemos por proceso, digamos, aquí vemos en la fotografía una empresa de confecciones y esa está por proceso. Entonces el proceso de corte y confección, el proceso de fileteado, el proceso de ensamble, ¿no? Está por áreas, ¿no? O simple, es una cadena de producción, o sea, una línea donde pasa de un proceso a otro, ¿no? Va pasando de un proceso a otro, cómo es la fabricación, cómo va a estar distribuida esa fabricación, esas personas. El movimiento son varias cosas que se mueven, pero digamos que la regla es la siguiente, apreciados estudiantes. El hombre se puede mover todo lo que quiera, pero si usted hace que el producto se mueva con él, su producto le va a salir caro. Lo que hay que tratar de hacer es una regla general es cómo mover en lo mínimo el material y los productos, cómo es que van llegando los materiales y los productos a ensamblarse, a unirse o a ser transformados, de tal manera que no sufran tanto movimiento. Cuando se logra que ese movimiento sea lo menor, que hayan pocas estaciones de almacenamiento temporal, cuando pasa el producto de un lugar a otro de una vez sin tener que recorrer largas distancias, sin tener que usar transportes, carretillas, ni ningún tipo de utillaje, ahí estamos ahorrando costos. Si usted lo piensa así en ese factor, ya usted ahorró dinero. Entonces hay que pensar en eso.
Sí, porque los hombres sí se tienen que mover. Por ejemplo, hay, en otras materias de métodos uno puede estar, puede poner a trabajar una máquina, algunas máquinas son así, entonces usted la pone a trabajar y el hombre va y se mueve, pero la máquina se quedó quieta y se quedó ahí trabajando, perdón. Y mientras tanto puede operar otras cosas y cuando vuelve ya la pieza se ha terminado. Entonces, como les digo, el hombre se está moviendo y yo le pago a él un sueldo y le pago porque se muevan dentro de esta celda de trabajo. Pero lo que realmente agrega valor al producto es lo que se hace en la máquina. Y una operación de transporte no le agrega nada de valor al producto, ¿sí? Porque no lo transforma. Cuando el producto se transforma, se agrega valor. Entonces la pregunta es cómo hacer que se mueva lo menos posible. Factor demora. Entonces, por ejemplo, la idea cuál es, que no hayan tantas demoras, que no hayan factores de espera, ¿sí? Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Factor servicio. Digamos, hay factores que permiten hacerle mantenimiento a las máquinas que sea fácil de hacerla. Aquí se permiten y facilitan la actividad principal que se desarrolla en la planta. Que todos los servicios que necesitamos alternos a nuestro proceso, pero que son necesarios, alternos pero necesarios, se pueden hacer fácilmente, como es el caso del mantenimiento, ¿no? Todo eso hay que pensarlo. Entonces el edificio, bueno, este ya es después de que usted piense más bien cómo va a ser y cómo va a fluir su producto, pues ahí sí puede pensar en cómo va a ser su edificio, ¿no? Ya dijimos que la localización, que fue lo primero que vimos en la clase, entonces ya eso lo definimos. Pero es cómo es el edificio, es otra cosa, ¿no? Comenzar a identificar los posibles cambios en su magnitud, por ejemplo, la parte externa, ¿no? Dentro de los límites razonables y realistas del factor de cambio, o sea, todos los factores de cambio, puede cambiar el mercado, puede cambiar el medio ambiente, la parte laboral, la parte de leyes, todo esto es importante hacerlo. Y aquí entonces tenemos unos ejemplos de estas distribuciones. Les recuerdo antes de continuar, hay una materia que se llama diseño de instalaciones de plantas, creo que es de décimo. Entonces aquí no quiero profundizar, simplemente doy unas nociones de eso, pero ya en la materia, pues verán en detalle y todo lo que hay que tener en cuenta para el diseño de la planta. Hay una distribución entonces que se llama por posición fija y esta resulta cuando no es posible mover el producto debido a su tamaño, a su peso, a su configuración, a las características. Entonces, por ejemplo, esta es muy conveniente en una fabricación por proyecto. Cuando estoy fabricando un avión, ¿cierto? O un barco, entonces, pues el producto está ahí fijo y los materiales se mueven. Depende de lo que vayamos a hacer. ¿Y qué es lo que se mueve entonces? Herramientas, las personas, la maquinaria y otros materiales. Esto es típico de una distribución por proyecto. No necesariamente todo es por proyecto, pero cuando requiera. Por otro lado, tenemos la distribución por producto. Básicamente es teniendo en cuenta cómo se fabrica ese producto, dónde están ubicados los productos o las máquinas, pero está enfocado es a la fabricación de ese producto. Entonces dice aquí, donde la maquinaria y equipos se agrupen o concentren en una misma zona o área específica, llevando así una serie ordenada de operaciones que se aplicarán sobre el material o producto. De esta forma, el producto se dirige por una línea de producción de un lugar a otro, sometido a las operaciones, digamos, imperiosas que están aquí. Entonces, de acuerdo al producto, se hace la distribución en planta. Aquí ahí se ven dos imágenes no muy nítidas, pero existe, digamos, la posibilidad de que la distribución por producto, como en el caso de Bavaria, que es una producción continua, la distribución está porque el producto, la naturaleza de la cerveza es líquida y la podemos pasar por tubería, por canales, por centrífugas, por marmitas, por la cocina, por filtros y hasta el proceso embotellado. Entonces, esta está distribuida por el producto, ¿no? Aquí tenemos precisamente, aquí tenemos, digamos, un ejemplo de otra tipo de producto. Ahí dice forjado, cocido, despuntado, pintado, etiquetado. El embotellado de gaseosas, el montaje de automóviles y enlatado de conservas. Este es un tema pues, que está de acuerdo al tipo de producto y fíjese que es por una línea de producción, ¿no? Básicamente. En ese caso que estaba mostrando anteriormente, pues básicamente el producto se concentra en esa planta, se concentra en solo fabricar ese producto o ese tipo de producto, como el caso de la cerveza. Por proceso, entonces es donde hay varias áreas. Yo estaba colocando ahorita un proceso de confecciones, entonces
proceso en un área de corte, otra área de ensamble, otra área de fileteado, otra área de inspección, etcétera, porque es por proceso, ¿sí? Entonces es aquella que se organiza en equipos, maquinarias de una misma área y básicamente son maquinarias similares dentro de la misma área. Se hace por necesidad porque así se realiza la producción, no necesariamente por lotes, porque el anterior también puede ser por lotes, pero sí en función de una secuencia que es necesaria y que es mejor manejarla de esa manera. Es cuando hay grandes volúmenes también, pero básicamente proceso discreto, como el proceso de confección. Aquí tenemos un diagrama de eso, digamos, pero básicamente sí, sí, aquí con el modo les puedo señalar. Entonces, aquí sale la materia prima, este es el área de corte, por ejemplo, aquí corta. Luego aquí están las máquinas planas, ¿sí? Entonces todo este proceso de ensamble aquí, de aquí salen muchas capas, muchas tallas, por ejemplo, cuando ustedes han visto las capas de confección, entonces salen muchas tallas y entonces se le entrega un paquetico a cada operaria que está ubicada en estas máquinas de aquí, y después se va aquí a las fileteadoras, listo, y después entonces aquí se va para la revisión, inspección y el empaque, y sale, entonces porque el proceso es su naturaleza así. Y está también la célula de fabricación, eso también tiene un nombre chistoso que se llama chacu, chacu, y es cuando una sola persona normalmente, una o dos personas, manejan varias máquinas, el operario es versátil en ese sentido porque maneja varias máquinas, y entonces mientras que está trabajando una puede ir haciendo, cargando la otra, y luego da la vuelta y recoge el producto en la otra, y luego vuelve a la primera, etcétera. Y esta es una distribución que permite disminuir el material en proceso y los tiempos de elaboración. Dice que define como la agrupación de trabajadores y máquinas que permite una sucesión de operaciones y radica en la combinación entre la distribución orientada al proceso y al producto para hacerlo en qué, en el menor tiempo posible. Esto se usa también en confecciones. Cuando una sola persona es capaz, tiene una fileteadora, una plana, una o dos agujas, una botonadora, entonces la persona llega y hace todo, y da la vueltica y vuelve al primer puesto donde ya un patinador o una persona que le ha suministrado le tiene ya el material para la segunda. Entonces, ¿qué pasa? El material no se detiene, sino que ya se armó todo y sale. Y hay otra celda de trabajo y hay otra celda. Entonces, todo se llama celda de manufactura o célula de fabricación, como quieran. Hay teorías de las células de fabricación, lo ven ustedes también en tecnologías de grupo, y en métodos, en movimientos también ven un tema de cómo se fabrica y en producción también ven células de fabricación. Usado en algunas plantas que se pueden, realmente esa es, por ejemplo, la combinación de tipo taller, es decir, voy a hacer un piñón, entonces yo hago todo, yo soy el operario, entonces lo maquino acá, luego lo hago al torno acá, luego lo refrento acá, luego lo paso así, y las otras máquinas pues quedan un momento libres, pero el producto sí se termina de una vez, lo que hace que el producto que nunca se estanque, sino que se mueva, como les decía al principio. Entonces aquí tenemos unas imágenes, ¿no? de unas celdas de manufactura que está combinándose unas personas que están haciendo una actividad, de otras hay dos celdas allí de manufactura. Aquí entonces, digamos, tenemos un factor para diseñar, para seleccionar qué diseño queremos, ¿no? Entonces tenemos análisis de producto-proceso, de cantidades, y hay dos cosas que podemos tomar. Hacer un diagrama de proceso es interesante hacerlo, ustedes ya lo vieron en métodos y movimientos. Hay que hacer una relación entre las áreas, hay que hacer un diagrama relacional, hay que definir superficies, hay que tener en cuenta muchos factores, por ejemplo, sistema de manufactura, almacenes, emplazamiento, características del producto, de los edificios, servicios auxiliares, controles de proceso. Y entonces también hay que unas limitaciones prácticas allí. Y de allí pues usted seleccionará qué tipo de diseño quiere, ¿no? Distribución por posición fija, por proceso, ¿sí? Etcétera, qué es lo que usted quiere realmente. Bien, entonces esto ha sido la noción de lo que es la localización de la planta, y cuando ya la hemos localizado, o antes inclusive, los aspectos relevantes a tener en cuenta en la distribución de la planta, ya sea por el proceso, por el producto, por las áreas de trabajo, etcétera. Vamos a dejar ahora una actividad, nos vemos en la siguiente sesión, apreciados estudiantes.